En solo 20 años, entre 1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España de hoy. Esta es brevísimamente la sinopsis de un ensayo de gran éxito, La España vacía, de Sergio del Molino, necesario leer para entender la despoblación rural, las raíces de un desequilibrio cada vez mayor entre la ciudad y el campo. En este segundo tramo de Sin Distancias nos proponemos hoy indagar en el mundo rural, analizarlo sociológicamente y descubrir los estereotipos que tanto abundan en torno a este mundo, a partir de un texto titulado El mundo rural entre los estereotipos y el análisis sociológico. Y para ello hemos invitado a los profesores Carmen Lozano, del Departamento de Sociología II, y Cristóbal Gómez Benito, profesor honorífico que lo fue de este departamento, autor de este texto y que, para nuestra suerte, continúa escribiendo sobre temas rurales y otros relacionados con su trayectoria investigadora y docente. Con ellos vamos a despejar, entre otras incógnitas, si es el mundo rural y sus gentes un mundo desconocido realmente para la mayoría de la población española. La profesora Lozano tiene la palabra. Hola, Ana. Pues sí, respondiendo a la cuestión que planteas, efectivamente el éxito del libro ha puesto en evidencia el desconocimiento que se tiene del mundo rural, sobre todo del mundo rural más profundo, el aislado y despoblado, a pesar del auge del turismo rural y de que buena parte de la población urbana tiene orígenes rurales directos o por la procedencia de sus padres y abuelos. Por eso este libro habla realmente de lo que sería la España ignorada, que además coincide básicamente con la España vacía. Y el libro nos muestra no solo cómo esa España rural se ha vaciado de población, sino que también habla, y es realmente el tema central del libro, de los mitos de esa España vacía. Mitos que se encuentran en diversas literaturas, el cine y la televisión, los libros de viajes, las descripciones de científicos sociales e incluso algunos movimientos políticos, como el carlismo o el nuevo ruralismo. Mitos que se basan en diversos imaginarios y estereotipos sociales, más que en análisis rigurosos. Y tras esta introducción, os recuerdo que con nosotros está hoy Cristóbal Gómez Benito para hablarnos de estos temas. Hola, Cristóbal. Hola, ¿qué tal, Carmen? En tu artículo es interesante comprobar cómo estos estereotipos sociales sobre lo rural y lo urbano se mantienen desde la antigüedad hasta nuestros días casi en los mismos términos. Comprobamos cómo las representaciones de lo rural y lo urbano han oscilado según épocas y en una misma época incluso según autores o grupos sociales, entre representaciones negativas y positivas de uno y otro mundo. Unos estereotipos que incluso están incrustados en el mismo lenguaje, en el significado de palabras como rústico, rural, campesino, urbano, urbanidad, aldeano, campo, ciudad, campestre o incluso cívico. Así es, Carmen. Tanto en latín como en castellano, estas palabras que citas están cargadas de valor. Por ejemplo, rústico, que viene de rusticus, no solamente denota lo concerniente al campo, sino que también significa, por un lado, algo sencillo, una persona sencilla, ingenua, simple, pero también grosera, torpe, zafio, etc. Así pues, lo propio del campo, de la agricultura y de la aldea está asociado negativamente a la falta de buenos modales y se opone a lo culto, pulido, educado, refinado, etc., que sería propio del urbano. Estas acepciones de los términos citados tienen su reflejo en numerosos textos literarios y también filosóficos. Y por lo que se refiere a la ciudad, tanto en latín civitatis o us urbis, como en castellano, ciudad y urbano denotan no solo un aspecto geográfico, un espacio geográfico o un tipo de hábitat, sino también valores como cívico, civilización, culto, refinado, etc. Todo lo cual no es sino una generalización excesiva e irreal que contiene no pocos prejuicios y estereotipos. Como dices en tu artículo, la ciudad y el campo se presentan como dos cosas opuestas desde antiguo. Es decir, que no es un invento de las ciencias sociales contemporáneas, sino que desde la antigüedad clásica hasta hoy, esa dicotomía ha estado presente en la literatura y en el pensamiento moral, en la filosofía y en el pensamiento social y político. Por lo que conocer la historia de esas posiciones ante el campo y la ciudad parece que arrojaría mucha luz sobre disquisiciones actuales al respecto.
Y también que lo rural y lo urbano, el campo y la ciudad, han sido vistos como una relación y no solo como dos mundos socioculturales, sino interdependientes. De modo que no solo se puede entender el uno sin el otro, sino que es preciso indagar sobre las funciones y significados de esa interdependencia. Es decir, podríamos señalar que el campo y la ciudad se encuentran relacionados y encadenados, y funcionalmente esta idea ya está presente entre los antiguos. Otro aspecto a destacar, como hemos escuchado en tus últimas palabras, es que se ha expresado muchas veces en términos morales y culturales esa distinción y esos valores asociados a lo rural y lo urbano. Así es. Estas son cuestiones básicas en torno a las cuales se pueden expresar las contraposiciones rural-urbanas. Pero podemos ampliar las dimensiones de esta vieja contraposición. Así podemos encontrar varios ejes sobre los que se expresan estos discursos. Hay un eje moral, en el que se presentan los rasgos positivos y negativos de ambos ámbitos. Un eje político, en el que a veces lo rural se presenta como fuente del cambio y otros de la reacción. O lo mismo se puede decir del urbano, ¿no? Que se presenta como lugar de la modernización o como lugar del poder y la dominación. Podemos encontrar también un eje histórico-sociológico de tal modo que estos dos tipos de sociedades se situarían en una escala del cambio socioeconómico. Atraso, rural, progreso, ciudad. Un eje geográfico, territorial, en el que los núcleos o los asentamientos de pequeño tamaño, la baja densidad, serían lo rural y también estarían caracterizados por la distancia y el alojamiento. Y también, por último, un eje antropológico que hace referencia a las diferentes formas de vida, costumbres, valores y concepciones del mundo diferentes. Estas dimensiones y ejes los encontramos también en los fundadores y clásicos de la sociología, los cuales formularon las relaciones entre rural y urbano en términos de oposición, resaltando el hecho de que campo y ciudad eran modos de vida, cultura y civilización diferentes y opuestos. Esta concepción tiene su origen en el siglo XVIII y sobre todo en la asociación moderno urbano-industrial versus atrasado rural-agrario. Y ese contraste entre el campo y la ciudad y entre lo rural y lo urbano oscila entre la representación ideológico-moral y la experiencia empírica. Es decir, la construcción ideal de un mundo y la experiencia empírica de una diferencia. ¿No es así, Cristóbal? Sí, y también hay que señalar otra idea recurrente en el análisis de estos discursos, y es que desde el nacimiento de las ciudades, el campo y la ciudad se encuentran relacionados y encadenados funcionalmente. Esta idea ya estaba, como he dicho, en la antigüedad. Por ejemplo, en Platón, en su obra La República, pone en boca de Sócrates el enunciado de los componentes de la polis, ¿no? La ciudad. Una cadena que abarca todas las necesidades, desde las más cotidianas al lujo más superfluo. La diversidad de oficios y de ocupación caracterizaría a la polis. Esto lo podría estar diciendo un sociólogo contemporáneo, ¿no? La diversidad de oficios y ocupaciones sería, como digo, la caracterización de la ciudad, pero tanto la ciudad como el campo, como el pueblo, estarían encadenados por diversas relaciones funcionales. También la ciudad se ha visto como el ámbito del poder, de los vicios, de la corrupción. Pues tanto hay una ligazón funcional. Las ideas de los antiguos acerca de la vida rústica y de la vida urbana presentan un mismo aspecto, asimismo un aspecto espacial, un aspecto histórico y un aspecto ético, aspectos que encontramos también en épocas modernas. Y en tu artículo señalas algunos ejemplos históricos de esa contraposición rural-urbana. ¿Podías indicarnos algunos de ellos? Sí, en primer lugar, podíamos ver que en esa contraposición se expresa, como he dicho antes, también como una forma de conflicto moral entre el campo y la ciudad. Desde antiguo, esa contraposición daría lugar a formas de entender el mundo y de comportamientos morales diversos. Por ejemplo, Platón, en su obra Las leyes, hace referencia a tres tipos de politeias, es decir, la organización político-constitucional de la polis, en la que la primera se situaría geográficamente en la montaña,
que es la más simple silvestre, la segunda en las zonas intermedias y la tercera en las llanuras. Estrabón añade otras dos más, las costas y las islas. Según este esquema platónico, cuanto más próxima al mar, la Politeia presenta mayor variedad de formas de gobierno, de hábitos y de costumbres. Si nos damos cuenta, lo que está detrás de esto es la base material de estas tres tipos de organización. La Politeia más moderna sería la de carácter comercial, la intermedia la agrícola y la montaña, digamos, la silvopastoril, ¿no? Estos tres tipos no solamente se suceden en el tiempo, es decir, unas son más antiguas que otras, sino que también conviven, ¿no? Así, junto a las sociedades urbanas representativas de la modernidad, persisten formas de vida en estado de inocencia primitiva, que sería el sistema ciclópeo antiguo, y el mundo de la moralidad y el mundo ideal sería el espacio intermedio, el de la montaña. Otros autores clásicos, como Marco Terencio Varrón, del siglo I a.C., y su obra de Rústica, o de las cosas del campo, traducido, afirma que en el mundo no hay más que dos formas de vida para el hombre, la urbana y la rústica. Para Varrón, la vida rústica o campestre es anterior a la urbana y además es mejor y más noble, pues dice Varrón que la primera es dada por la naturaleza divina, mientras que la segunda es producto del arte o del artificio. En el esquema de Varrón, la vida rural es más ajustada a principios religiosos, mientras que la vida urbana es más moderna, más inmoral y ajustada a artificio, un esquema que veremos repetidos muchas veces a lo largo de la historia. También Aristófanes, en su comedia Las nubes, resalta las diferencias entre los tiempos antiguos y los modernos, y toma como prototipo, de un lado, a Strepsíades, hombre piadoso, que gustaba de la vida campestre, trabajador y ahorrativo, y de otro a su mujer y a su hijo, que son gente de ciudad, dados a toda suerte de diversiones, gastos y superfluidades. Es decir, un lugar común que se repite en nuestros días, la ciudad como lugar de vicio, corrupción y los artificios, y el campo como asiento de las viejas virtudes antiguas, tanto más puras cuanto más alejadas de las ciudades. Otro lugar común persistente es el que contrapone el campo mundo rural versus la ciudad mundo urbano. Del primero se alaba pues como lugar de retiro y de vida feliz, mientras que la ciudad se considera un lugar de agitación, intrigas y mala vida, ¿no? Sí, aquí encontramos, por ejemplo, un texto que tuvo una gran repercusión en la historia de la literatura, la obra de Horacio, Beatus Ili, que significa realmente feliz aquel, que es como empieza realmente el texto, que leo la primera estrofa porque es altamente expresiva. Feliz aquel que, ajeno a los negocios, como los primitivos, labra la tierra paterna con sus bueyes libres de toda usura, que no oye el agrio son de la corneta ni teme el mar airado, y evita el foro y las soberbias puertas de los más poderosos. Una exaltación de una vida sencilla y más noble, la rural frente a la urbana. Un planteamiento que se reproduce casi de forma muy similar en el poema de Fray Luis de León, La vida retirada, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. También encontramos en el siglo XVI español la obra clásica de esta contraposición de Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de idea, en el que se hacen un elogio de las condiciones de vida propias de la pequeña comunidad frente a la maldad moral y física de la vida ciudadana. Menosprecio de corte y alabanza de idea es, por lo tanto, una larga síntesis entre el vivir cortesano y el vivir aldeano. En otros trabajos tuyos también has analizado este planteamiento dicotómico en el pensamiento conservador español. Sí, la reacción antiindustrialista del siglo XIX y XX está presente en el pensamiento conservador español, que ve en este proceso y en el concomitante de la urbanización una amenaza para las formas de vida y los valores tradicionales, la religiosidad y el orden establecido. Se puede detectar toda una tradición ideológica agrarista, ruralista, defensora del campo,
desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 50. Ideología que se manifiesta claramente en autores como Eduardo Aunós y su canto idealista de la vida campesina, que denota que no vive en el campo por su forma de verlo. El campo, una joya de 1000 tonos, estos son, amigos, los encantos de la vida campesina, amadla y entregaos a sus gratos regocijos. Está ausente el trabajo y las condiciones de vida del mundo rural. Para otro autor, como Emilio Zurano, la ciudad es un parásito que vive a expensas del campo. La ciudad es un estómago que se ocupa muy poco de los recursos con los que ha de satisfacer sus necesidades y que su aparente bienestar deslumbra y quema a las mismas abejas, serían los campesinos, que han de fabricar el alimento del que esta misma ciudad ha de vivir. Palabras que encontraríamos hoy, resonancias que encontraríamos hoy en algunos discursos sobre la ruralidad. Esta tradición conservadora se reanima durante la Guerra Civil, según la cual, para los sublevados, se presenta como una guerra entre la ciudad, que sería el mundo obrero, y el campo, el mundo campesino. Por ejemplo, el alzamiento nacional fue llevado a cabo principalmente, es un texto literal, fue llevado a cabo principalmente con esas masas rurales. El triunfo será esencialmente el triunfo del agrario y su primer derecho será cambiar el eje de la vida pública, trasladándonos al agro. Y más adelante dice, la guerra actual de España se desarrolla bajo el signo de la oposición entre lo rural y lo urbano. Una visión del conflicto civil que se extrema a veces verbalmente, por ejemplo, en Manuel Halcón: venceremos a la ciudad, o mejor, la reconquistaremos porque queremos poseerla. Somos desertores primarios del campo y esta es la gran canallada del siglo. Una posición entre el campesino y ciudad lleva a alinear a burgueses y proletarios, capitalismo y socialismo, como un bloque enfrentado al mundo rural. Por ejemplo, son una breve cita. Desde el punto de vista campesino, burgueses y proletarios, y en cierto sentido capitalismo y socialismo, son el anverso y el reverso de la misma medalla. Son ciudadanos. Junto a esta exaltación del hombre campesino y de la vida rural, se identifica toda España con el agro. Toda España es en realidad agro y no puede ser otra cosa. En el campesino hay que buscar los bríos nuevos y las nuevas fuerzas que son precisas en la obra de su redención. Es decir, el campesino, como tantas veces se ha visto, como el que mantiene, el portador de las virtudes de la raza y de las virtudes morales fundamentales. Y podemos comprobar que, al igual que en los clásicos ya mencionados, la ciudad es un lugar de perversión, enemigo de los verdaderos valores tradicionales. Por ejemplo, el filósofo jesuita Pedro Vilacreus, al referirse al asentismo de los campos, la emigración a las grandes ciudades, como una de las plagas de la sociedad moderna, advierte del gran perjuicio que la ciudad ocasiona a los pobres del campo. En la ciudad populosa se destruyen las tradiciones que tanto influyen en los pueblos para la estabilidad patriótica y religiosa. Decae la moralidad con las costumbres viciosas y las diversiones disolutas e indecentes. Se debilita el mismo vigor de la raza como consecuencia de una vida antinatural y entregada a los vicios. Y sin embargo, lo rural es en muchos casos descrito negativamente, es decir, lejos de encontrar en él el modelo ideal de vida que acabas de describir con tanta certeza, en muchos casos se ha identificado con el atraso, la miseria, el caciquismo, el clericalismo, incluso el tradicionalismo más integrista, o bueno, lo que sería el oikos y el topos del antiprogreso. Frente a esta tradición en la que se exalta de forma idealizada y con una gran carga ideológica lo que es el mundo rural y campesino, siempre visto desde fuera, ¿no? Hay toda una tradición también en la que se ve el mundo rural de forma contrapuesta como dices tú, el oikos y el topos del conservadurismo, el reaccionarismo, los viejos caciquismos, el clericalismo, etcétera, ¿no? Esto está muy claro en toda la literatura regeneracionista de finales del siglo XIX y principios del XX, en el que hay una crítica a ese mundo rural dominado
por los viejos poderes, ¿no? Ambos controlados por el poder local, refractarios al progreso y a las ideas liberales que vienen de la ciudad. En la novela de Pío Baroja, César Onada, o de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, por poner solamente dos ejemplos muy significativos, encontramos esa misma historia. El fracaso de la España moderna, laica y progresista y cosmopolita frente a la España ultramontana y ultracatólica, localista y reaccionaria. La sociología rural ha dedicado buena parte de sus esfuerzos teóricos a definir lo rural. Pero estos intentos parecen haber resultado bastante estériles desde el punto de vista teórico, dado que lo rural, sea lo que sea, y lo urbano, se defina como se defina, es una realidad cambiante, pues como toda realidad social. Desde sus inicios y hasta mediados del siglo XX, la sociología se ha movido en un esquema predominantemente dicotómico en la interpretación de lo rural y de lo urbano, es decir, como dos constructos contrapuestos, incurriendo en definiciones circulares, que insisten más en las diferencias que en las relaciones entre estos dos tipos de sociedades. Revisando estos intentos podemos comprobar que las definiciones de lo rural y del campesinado, que han realizado tanto sociólogos como antropólogos, muchas veces han estado contaminados por eso que Julio Baroja llama los viejos lugares comunes, es decir, estos estereotipos y tópicos que tú has estado comentando, aunque formulados con un mayor aparato formal y bueno, con una terminología mucho más académica. Sí, efectivamente. Cuando uno lee lo que se ha escrito desde la sociología y desde la antropología, vemos que esos tópicos no están ausentes. Y al hilo de lo que has dicho, hay que resaltar que en toda investigación social hay también siempre unos metaobjetivos, es decir, una finalidad para la cual se investiga, sobre todo una finalidad aplicada, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, podíamos clasificar toda la producción científica en el ámbito de la sociología y de la antropología que tienen que ver con el mundo rural en tres, pero que uno se desdobla, en tres grandes grupos. Primero tendríamos toda una tradición sociológico-rural que está al servicio de la estabilidad de la sociedad original y tradicional, es decir, que intenta responder a los problemas del cambio social que está desarticulando ese mundo rural tradicional con sus valores tradicionales y que es de alguna forma una reacción ante el industrialismo y la urbanización y el capitalismo. Ahí estaría una buena parte de la sociología rural católica. En estos casos, lo rural se percibe como un mundo de valores y relaciones sociales de una cultura a proteger y conservar o revitalizar, o al menos reducir los costes sociales y culturales de la modernización. Y presenta, por tanto, una mirada positiva de lo rural y sus gentes. Luego tendríamos otro gran bloque que sería la sociología rural al servicio del cambio social. De lo que trata la sociología, la investigación sociológica en este campo es primero conocer y eliminar los obstáculos que se presentan al progreso y a la modernización, en la medida en que lo rural se identifica con la pobreza, el atraso y la ignorancia. Aquí podríamos distinguir dos subgrupos, la tradición de la sociología rural de corte funcionalista, como la sociología de la modernización y de la difusión de innovaciones, que está al servicio del desarrollo económico en su versión capitalista, o la sociología rural de corte marxista, que también está al servicio del desarrollo económico, pero sería con otro modelo de desarrollo, más igualitario, pero también al servicio de la revolución y del cambio social. Desde el punto de vista de la tradición marxista, el mundo rural se presenta de una forma ambivalente, como un lado como el elemento retardatario en el desarrollo moderno y por otro lado como por su división, por sus contradicciones internas de clase como un aliado de la revolución. Y por último tendríamos la sociología rural, más reciente, que está al servicio del redescubrimiento del campesinado y de lo rural. En este campo hay que situar las orientaciones de los estudios campesinos, tanto de la vieja y nueva tradición, según las palabras de Sevilla Guzmán, y otras nuevas corrientes de corte ecologista y defensa del mundo rural, como la agroecología o la soberanía alimentaria,
orientaciones que ponen en valor los sistemas agrarios tradicionales y su conocimiento local. Todas estas orientaciones tienen en común el objetivo de cerrar la brecha creciente con el desarrollo de la industrialización y la urbanización entre la ciudad y el campo, entre el mundo urbano y el mundo rural, pero con finalidades y medidas distintas. Al contraste rural-urbano no solo es una cuestión de cultura y formas de vida, sino también de desigualdad. La desigualdad social tiene una dimensión territorial, un mundo rural pobre y atrasado, aislado y sin acceso a los beneficios del bienestar. Un mundo urbano, moderno, donde se concentra la riqueza y el bienestar. Por lo tanto, vemos que también en el ámbito de las ciencias sociales encontramos elementos de viejos debates y de viejas representaciones. Entonces, y por lo que nos has comentado en este breve recorrido histórico por las representaciones contrapuestas del campo y la ciudad, se deduce que estas representaciones sociales parece que se suceden o conviven a lo largo de la historia en función de las relaciones materiales y funcionales entre la ciudad y el campo. Es decir, sin esas relaciones no es posible entender el significado que adquieren estas representaciones y estereotipos sociales respecto a ambos imaginarios. Y además, esas construcciones da la impresión de que muchas veces están ignorando la realidad del mundo rural y de sus habitantes, de cómo viven y de cómo trabajan y de cuáles son sus problemas reales. Muchas gracias, Cristóbal, porque estos ejemplos que aquí citas iluminan la persistencia de esos viejos lugares comunes sobre el campo y la ciudad, o lo rural y lo urbano. Y cómo esos estereotipos vienen desde antiguo e impregnan no solo las representaciones populares de la gente sobre ambos medios, sino también o incluso las formulaciones teóricas de disciplinas como la sociología y la antropología social sobre el campo y la ciudad o el pueblo. Sí, y hay que añadir, para terminar, que esas contraposiciones siempre tienen una base material. Son diferentes tipos de economías y de relaciones con el medio lo que crean formas y valores diferentes, pero que están no por un elemento cultural ideológico, sino por unas formas de economía en última instancia. Y claro, y las economías de subsistencia producen estrategias y actitudes ante la productividad, ante el ahorro, ante el consumo, diferentes de las economías, por ejemplo, comerciales, que serían las típicas de la ciudad. Estas diferentes formas de ver el mundo asociadas a la base material, económica de cada sociedad, pues tuve ocasión de comprobarla por mí mismo en mi primera investigación sociológico-rural en el año 73, haciendo la tesina, cuando estudié una aldea del sur de la provincia de Albacete, y me llamaba la atención precisamente cómo veían los de la aldea a los del pueblo, a los donde estaba la cabeza del municipio, ¿no? El ayuntamiento. Para los de la aldea, pues los de vivían en el pueblo eran gente pues que derrochaba, que les gustaba mucho el presumir, que no tenían en cuenta el ahorro y que trabajaban poco. Y por parte de los de la villa, ¿no?, que eran como les llamaban, se llamaban a sí mismos frente a los de las aldeas, pues los de la villa decían que los de las aldeas eran gente tacaña, que ahorraban mucho, que no gastaban, que desconfiados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que y la explicación no es otra que precisamente necesidades diferentes a partir de su actividad básica, que era la forma de obtener sus medios de vida. Y también hay que decir que todas estas contraposiciones siempre han sido elaboradas desde el ámbito urbano, reflejan la visión urbanita, la visión de los habitantes de la ciudad, y tienen ese sesgo urbano y de clase, porque los rurales pocas veces se han expresado sobre sí mismos y sobre su medio de forma escrita en la literatura y en el cine. Muchísimas gracias, Cristóbal, por estar aquí con nosotros una vez más. Ha sido muy interesante, bueno, pues tu descripción de esos imaginarios y ese recorrido histórico, y creo que, bueno, tanto a los alumnos de la asignatura Sociología Rural como al público general le habrá ilustrado
mucho y espero que les haya permitido reflexionar sobre lo que proyectamos muchas veces o qué concepción tenemos sobre lo rural y lo urbano. Bien, pues a mí me ha encantado de nuevo estar aquí en un espacio que ha sido tan importante en mis años de vinculación con la UNED y volver a plantear estas cuestiones que siempre tienen más vigencia de lo que se pudieran parecer en primera instancia. Un tema interesantísimo que ha moderado la profesora Carmen Lozano del Departamento de Sociología II de la UNED y que invita a la reflexión, no solo a los alumnos de Sociología, sino creo que a todos. El texto que ha publicado recientemente el profesor Cristóbal Gómez Benito sobre los imaginarios sociales y los estereotipos sobre el mundo rural nos ha servido, como decíamos, para volver nuestra mirada a un mundo, el rural, que en nuestro país no hace tantos años tuvo un peso considerable. En este punto nos despedimos. Mañana y todos los días de la semana volvemos a estar aquí en Radio 3 y siempre que lo quieras desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es y en YouTube Radio. Gracias por elegirnos.